Hola, buenas tardes, chicos. Hoy en esta clase vamos a ver lo que son las generalidades de la investigación cuantitativa, en donde vamos a dar una idea de lo que es investigar cuantitativamente. Espero que sea de utilidad para que se logren cautivar con la investigación, no solamente cuantitativa, sino con toda la investigación en sí. Acá los resultados de aprendizaje son aquellos que ustedes pueden ver en la pantalla. Nosotros nos adosamos a dos resultados de aprendizaje de competencia específica, que son en cuanto a todo lo que es integrar saber en la investigación, considerando siempre los criterios éticos y legales, ¿ya? Y nos adosamos también a dos desempeños clave, que son asociados a las competencias C y V, en donde el estudiante tiene que analizar diversos escenarios y contextos académicos y también exponer al resto del equipo, o en este caso a sus compañeros, propuestas de conocimiento, de investigación, para que puedan ser conocidas por diversas personas en diversos escenarios y también con diferentes puntos de vista. Así que para que lo memoricen y los tengan ahí en su retina y en su disco duro, estos son los 4 resultados de aprendizaje con los que la asignatura, o por lo menos esta clase, también se va a adosar. En esta diapositiva vamos a dar a conocer todo lo que es el organizador avanzado por los tópicos que vamos a transitar durante toda esta clase. Vamos primero a saber lo que es conocimiento, posteriormente vamos a ver cómo el conocimiento se une para hacer ciencia, cómo esta ciencia posteriormente se asocia a distintos paradigmas, y uno del que vamos a analizar y el cual también está esta cátedra inserta y lleva el nombre, el paradigma cuantitativo. Vamos a ver posteriormente cómo este paradigma queda inmersa en lo que es la investigación en enfermería, y también vamos a ver la fase de la investigación cuantitativa en enfermería. Ya, esta imagen ustedes pueden ver ahí distintas fotos que quise rescatar para que podamos saber y analizar de investigación. Vamos a empezar primero con la primera imagen, que se ve ahí unos científicos mirando por microscopio, que generalmente a uno les dice las personas que hacen como ciencia más dura, ¿ya? Y ahí va la pregunta, ¿que quiénes investigan? ¿Solamente estos expertos? Eh, yo creo que no, ¿ya? Creo que en cierta forma también vemos un estudiante como ustedes que también investiga. Ya esta fase o en esta asignatura nos encontramos eh, que ustedes van a entrar en un proceso de buscar información, que ya comenzaron el año pasado con bases para investigar, vieron todo lo que era a estadística aplicada, que es la misma línea, ¿cierto? Pero hoy ya empiezan a buscar elementos que tengan que ver con que mi proyecto, hacer un proyecto de investigación, ¿ya? A cómo yo busco la investigación, eh, qué me llama la atención del entorno para poder investigar. Y eso lo hacen los estudiantes universitarios. Pero también ahí ustedes ven como un meme que dice la llamada perdida de lo que uno ve y lo que ve la mamá, ¿ya? Que la mamá también investiga. El hecho de ver el comportamiento cuando un hijo se está distinto, se está cambiando de ropa distinto, habla distinto, la mamá logra saber qué le pasa a su hijo solamente con investigar. Y ella no es la PDI, no es un experto académico, eh, no es un científico, pero sí lo logra averiguar y lo logra saber, porque también investiga. Otra de las realidades que nosotros tenemos también de investigación es Facebook. O sea, no es novedad que ya todo lo que nosotros encontramos en Facebook está siendo procesado ya por los Big Data y por estas grandes bases de datos donde ya sale nuestra información. Incluso un ejemplo súper claro, ustedes lo van a encontrar en Google, cuando uno está acostumbrado a buscar ahí en el buscador de Google, y no aparece ni siquiera, coloca dos letras y ya Google le responde a usted lo que está buscando.
Entonces, por lo tanto, ya saben y ya nos están monitorizando por nuestro gusto, por nuestros comentarios, por nuestras formas de interrelacionar en las redes sociales. Ya esto Big Data o esta gran mole computacional nos está investigando. Y obviamente también la vecina de al lado, que es curiosa, y todos tenemos una vecina que si no está en la puerta está en la ventana. Entonces, en cierta forma, todos investigamos. ¿Qué nos diferencia en la investigación? Es que unos profundizan y otros solamente se quedan con el conocimiento que es más superficial. Pero en cierta forma, todos investigamos. Y que eso tiene que quedar claro, que no solamente el científico que ustedes ven acá, o nosotros, los académicos, o los estudiantes investigamos, sino que todo el mundo realiza un proceso científico o un método científico donde elabora una pregunta, formula cómo lo va a hacer, establece una hipótesis, logra investigar, buscar evidencias para llegar a un resultado. ¿Ya? Entonces eso quiere que quede muy claro que todos investigamos o podemos investigar. Acá podemos ver un esquema que habla de conocimiento, ciencia y método científico. Vamos a ir primeramente con el primer tópico, que es conocimiento. En cierta forma, hay muchas teorías del conocimiento, otras que son más culturales, otras que son más sociales, otras que son pedagógicas. Creo que yo uní un poquito de todas las que puedo encontrar para generar un poco de unión entre todos estos conceptos que se hablan de conocimiento y podemos decir o llegar a la resolución de que el concepto de conocimiento es un proceso que tiene una entrada y una salida, ¿ya? Y la entrada y todo este proceso tiene que ir en conjunto con estos tres aspectos que se ven acá primeramente, o con estos dos, el sujeto y el objeto. ¿Y a qué se refiere esto? El sujeto es aquel que, o yo como persona, tengo una habilidad para poder aprender, ¿ya? Y que necesito tener mayor conocimiento, que me asaltan las dudas para poder conocer. Pero ¿qué quiero conocer? El objeto, que es un objeto que me llama la atención, en donde yo deseo buscar el por qué le pasa eso. Un ejemplo, en este caso, si a mí personalmente me gusta la gestión del cuidado y mi objeto de estudio es la gestión, eh, yo busco como sujeto, me pregunto qué es la gestión del cuidado. Y mi objeto de estudio es la gestión del cuidado, porque ese objeto, si yo no estoy sola y no me relaciono con absolutamente nada, no genero conocimiento nuevo. Y es ahí donde el último recuadro que se muestra ahí, que es el conocimiento. Que yo mediante todo este proceso que tengo acá, una serie de uniones cognitivas, lógicas, sociales, logro generar la unión entre el sujeto y el objeto para tener un conocimiento nuevo. Y ese es un nuevo producto. Por lo tanto, el conocimiento, para lograr el conocimiento tengo que tener por lo menos un sujeto y un objeto donde yo tengo que dar una respuesta. Siguiendo la secuencia anterior, cuando hablamos de conocimiento, es donde yo busco la unión o analizo este proceso cognitivo que me ayuda a interrelacionar aspectos entre el sujeto y el objeto. Este conocimiento hay distintos tipos, ¿ya? Hay algunos autores que hablan de conocimiento a priori, conocimiento a posteriori, conocimiento empírico, conocimiento teórico, distintos tipos de conocimiento. Sin embargo, yo para esta diapositiva, para esta clase, quise diferenciarlo en dos, que creo que son más fáciles de comprender. Uno es el conocimiento vulgar, que es el que yo les decía hace un rato atrás en las diapositivas anteriores, que es el que hace la mamá, la vecina, ¿cierto? Que es el conocimiento que se basa en base a la experiencia, ¿ya? Mientras uno más tenga experiencia, más puede tener un conocimiento práctico, por así decirlo. Pero no, si ese conocimiento práctico yo no lo experimento, no lo llevo a prueba, eh, se mantiene como un conocimiento vulgar. Un ejemplo claro de esto es cuando las mamás
le dicen solamente por experiencia que el chiquillo está coloradito, el bebé pequeño, con los ojos brillosos y dice, no, se va a enfermar. O conocen también a su hijo las mamás que dicen, le duele la cabeza, no, va a vomitar durante la tarde. Se basa en la experiencia, en toda esta relación que uno tiene con el sujeto, ¿cierto? O el objeto de estudio, perdón, que el sujeto tiene con el objeto de estudio para generar este conocimiento vulgar. Y este, al ser vulgar, en cierta forma también es cotidiano porque se basa en la experiencia. Entonces, cuando se hace muchas veces esto, me genera un conocimiento que lo voy a tener porque siempre lo estoy haciendo. Generalmente hay algunos autores que dicen que este conocimiento es casual. Se origina, por ejemplo, que el agüita de hierba sirve para tanto. Que eso se ve mucho a nivel cultural, en muchas em, culturas indígenas, que se ve que el uso de esta hierba sirve para aquello y que, no es, y que es válido. Es totalmente válido porque la persona sí se recupera, pero no está reconocido por la ciencia porque no ocupan el método científico. ¿Se entiende? Y también que se relaciona con lo que le estoy diciendo que no es verificado. O sea, científicamente no es verificado, pero de generación tras generación se va pasando este conocimiento. Por ejemplo, el agüita de melisa para los nervios, que es un conocimiento que existe, que es una hierba, que lo sabe la mamá de mi mamá y de mi mamá y de mi mamá, mi tatarabuela, y fue pasando de generación en generación porque se dieron cuenta que esta hierba, al tomarla, generaba como una suerte de tranquilidad. Por lo tanto, si bien este conocimiento vulgar no es reconocido científicamente, empíricamente sí se puede porque las personas sí refieren sentirse bien con el agüita de melisa. Entonces se va entendiendo lo que es conocimiento vulgar y qué es lo que le pasó a Florence Nightingale, por eso está la fotito ahí de Florence, cuando ella se enfrentó a esta guerra, entre estos conocimientos de repente que eran erróneos o de repente conocimientos que eran como básicos, por ejemplo, la luz, abrir la ventana. Y eso nadie lo hacía antiguamente, o en el tiempo antes de Florence, porque no se abrían las ventanas, no se dejaba respirar porque se pensaba de que el aire iba a enfermar a las personas porque le iba a dar el aire. Pero sin embargo, Florence pasó de ese conocimiento vulgar, lo transformó a un conocimiento científico, de que sí la luz pasaba porque ella lo verificó y lo experimentó. Y ahí vamos con el concepto de conocimiento científico, que es aquel que tiene un método, ¿ya? Y generalmente es el método científico, que vamos a explicar en unas diapositivas más adelante. ¿Por qué es científico? Porque tiene un inicio, vive un proceso y es metódico, es verificable y se verifica, ¿ya? Y también es sistemático. Y como es sistemático, como yo lo voy haciendo paso a paso y me van dando los resultados, y si esto yo lo repito, se vuelve a dar los mismos resultados, me dice que es predictivo. Por lo tanto, muchas veces el conocimiento vulgar pasa a ser conocimiento científico cuando es verificable, cuando se hace bajo un método, cuando este método es sistemático en el tiempo, logra ser predictivo. Siguiendo con la secuencia, entonces hemos visto lo que es conocimiento, posteriormente vimos los tipos de conocimiento en cuanto al conocimiento vulgar y conocimiento científico, y ahora vamos a ver lo que es ciencia. ¿Ya? Ciencia se refiere a un conjunto de conocimientos que son verificables, sistemáticos y metodológicos. Con estas aseveraciones, lo que a mí me hace pensar entonces que la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos, no vulgares, ¿ya? En base a esto, se creó lo que es el método científico y hace muchos años atrás, casi con el inicio de la humanidad, se dice incluso que hay algunos papiros egipcios que encontraron nativos de, del método científico, no con el nombre tal, sino con ideas de preguntas de investigaciones, con experimentaciones, que eran muy sistemáticos. Sin embargo, ya se fue adosando este concepto ya sea el siglo XVIII más o menos, en donde ya se estableció con una definición y que se ha mantenido, que refiere que es un conjunto de pasos o técnicas o procedimientos ya que se utilizan para formular y resolver problemas de investigación
Y la característica principal del método científico es que es sometido a prueba o a verificación. Y muchas veces es para confirmar o desconfirmar una hipótesis, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo hago ciencia, la mayor parte de las veces, ahora se está abriendo un poquito más el ámbito en cuanto a las ciencias sociales, ¿ya? Pero sin embargo, cuando de estos investigadores que uno ve ahí en el laboratorio de ciencia dura, se considera la ciencia, para hacer ciencia se utiliza el método científico, que es este conjunto de pasos, porque lo que yo tengo que hacer en esto es verificar, ¿ya? La investigación mediante la prueba y para confirmar o no confirmar la hipótesis. Y en este sentido, tanto para confirmar o no confirmar la hipótesis o la utilización del método científico llevó a la creación de paradigmas, ¿ya? O de modelos de investigación. Y hay dos grandes paradigmas de investigación, uno que es el paradigma cuantitativo y el otro que es el paradigma cualitativo. Ambos se diferencian totalmente porque uno es súper recursivo, en el caso del cualitativo, y otro que no, que sigue una secuencia, que sigue el método, que tiene que continuar este paso, que es el paradigma cuantitativo, y ese es el que vamos a explicar nosotros ahora de aquí en adelante. Para poder comprender el primer paradigma cuantitativo, tenemos que saber qué es lo que es un paradigma, ¿ya? La definición de la RAE dice que es un modelo, así súper sencillito. Sin embargo, el concepto de paradigma también tiene una conceptualización filosófica, ¿ya? Porque recuerden que todo el método científico fue creado por filósofos, por sociólogos, por científicos, por cientistas, por lo tanto, eh, generalmente tenemos un paraguas de conocimiento que generaron este paradigma, ¿ya? Uno de ellos fue Kant, que en el año 70 se estableció como un modelo cuantitativo, o perdón, como un paradigma. em, el concepto de paradigma, perdón, se originó con este caballero, en donde él refirió que como definición se refería a grandes corrientes de pensamiento, pero que eran compartidas por una comunidad científica. A eso lo llamo paradigma, ¿ya? Sin embargo, después se fue actualizando la cosa ya en las décadas de los 2000, tanto al nuevo milenio y todo esto, em, fueron cada vez definiéndolo porque en cierta forma lo que se está llevando ahora es que la ciencia tiene que ser conocida por la comunidad en general, ya sobre todo ahora en el 2020 o ya en la última década. Anteriormente a eso se pensaba de que la ciencia era solamente para este grupo de eruditos académicos, ¿ya? Eh, pero ya hace bastante tiempo se está pensando ya que la ciencia tiene que ser compartida, tiene que ser transferida a la comunidad en general. Por lo tanto, los conceptos de paradigma también fueron cambiando, ¿ya? Y ahí donde Google y Lincoln en el 2002 establecen como definición de paradigma que es un conjunto básico de creencias que guían la acción. Si ustedes se dan cuenta, van disminuyendo tanto en la profundidad como también en la conceptualización. Y después, o sea, anteriormente a eso ya Polir había dicho algo con que era un camino para la construcción del conocimiento. Sin embargo, a mí me gusta mucho esta visión de Facet, que fue en el año 2000, en donde indica que un paradigma es una visión de mundo. Y a mí me interesa harto bastante ese concepto y me gusta personalmente porque encuentro de que, y como dice ahí, muestra el dibujo, que una persona donde ve un 6 la otra ve un 9. Y eso es lo interesante de la sociedad humana y del conocimiento en sí, de que uno puede tener una visión y la otra persona tiene otra visión. Sin embargo, las dos visiones se pueden complementar y para lograr una investigación, a eso voy. Por lo tanto, en este sentido, el concepto que tiene Facet en el año 2000 abarca el conocimiento que nosotros debemos tener como concepto de paradigma, que es una visión de mundo que una persona tiene y que el otro tiene, o que dos sujetos tienen, frente a un mismo objeto. Eh,
Posteriormente a entender lo que es paradigma, entonces esta visión de mundo que tiene cada persona o cada sujeto frente a un objeto de estudio, nacieron distintas corrientes dentro del mismo paradigma cuantitativo, ¿ya? Una de esas es el positivismo, que yo creo que ustedes lo deben haber escuchado, que nació con una definición de que el conocimiento proviene del observable, ya que puede ser medible y es objetivo. Esto no es nuevo, es de hace harto tiempo atrás y su mayor precursor fue Comte, en donde él decía que la realidad hay que descubrirla y conocerla, y él afirmaba que la realidad es una sola. ¿Ya? Por lo tanto, él en cierta forma asociaba todo lo que es el conocimiento mediante la razón y la prueba. O ahí yo le escribí racionalismo e empirismo, ¿ya? En donde todo lo yo lo razono y lo tengo que probar. Y esas son las bases epistemológicas. ¿Qué se quiere decir la episteme? A que el conocimiento existe en base a lo que yo observo. Por lo tanto, esta fue una corriente que duró mucho tiempo y que hasta el día de hoy nos sigue. Ya es bastante tajante porque ahí mismo dice que es medible y objetivo. Y como decía él, y hay muchos autores que lo mantienen hasta el día de hoy, que dicen que la realidad hay que descubrirla y conocerla. Y siempre dicen que la realidad es una sola. Actualmente yo creo que la investigación está dando un vuelco a ser mixta, ya tanto cualitativa como cuantitativa, por un asunto de que mi realidad es totalmente distinta a la del otro sujeto. Por lo tanto, la realidad no es una sola. Una realidad no solamente es medible, no es solamente observable, no es todo observable. Ya, entonces hay que abrir un poco ahí también sus mentes de que este positivismo, si bien sirvió en sus primeros indicios y hasta el día de hoy nos sirve mucho en el sentido de que nosotros debemos probar, experimentar para generar evidencia del conocimiento, no debemos cerrarnos a que también hay otros tipos de conocimiento que son otras visiones de mundo. En este caso, siguiendo con el paradigma cuantitativo dentro del positivismo, el positivismo tiene distintas características y ustedes se dan cuenta acá que son bastante, como bien decía Comte, que era de una sola línea, de una realidad, ¿cierto? Uno de los puntos del positivismo es que es objetivo, ¿ya? Que no es subjetivo, que yo no digo que sí, que no, que puede ser, no. La persona tiene o no tiene, pesa esto o no pesa esto, mide tanto o no mide tanto, ¿se fijan? Es objetivo y el objetivo tiene que ser medible, ¿ya? El conocimiento es en base a la experiencia, pero esa experiencia tiene que ser medible, porque si no es medible pasa a ser un conocimiento vulgar, ¿ya? Lo interesante de este positivismo es que permite establecer generalizaciones, y uno siempre lo dice en la investigación cuantitativa, de que la investigación cuantitativa permite generalizar. Es decir, si yo le aplico un instrumento, por ejemplo, de malestar psicológico en estudiantes, y después voy a aplicar el mismo instrumento a otra población, me va a poder generalizar, ¿ya? O si yo, por ejemplo, en un estudio dije que el 90% de la población adulta mayor tenía problemas de salud mental porque apliqué el Yesavach, ¿cierto? Yo creo que ustedes se deben acordar todavía del primer año. Apliqué la escala de Yesavach. Es porque la escala de Yesavach ha sido medida en distintas poblaciones y me permite generalizar. Por lo tanto, la investigación cuantitativa o el positivismo, basado en la investigación cuantitativa basada en el positivismo, permite establecer las generalizaciones. Y le vuelvo a repetir que el objeto de estudio siempre es medible y yo lo puedo observar. ¿Ya? Tiene que ser sometida a verificación, o sea, la hipótesis se verifica o no se verifica. ¿Y cómo se verifica? A través de la experimentación. ¿Ya? Eso sobre todo lo que hacían antiguamente, mucho de experimentación extrema en algunos casos. Incluso algunos investigadores sociales hacían experimentaciones o psicólogos hacían experimentaciones para formar teorías. Por ejemplo, esta es la que ustedes vieron el año pasado en pediatría, la del condicionamiento operante.
¿cierto? Donde se hizo pruebas, donde tenía que el perrito se le pasaba esto y tenía que empezar a salivar, es porque empezaba con la experimentación in vivo, pero eran teorías sociales. ¿Por qué? Porque para ellos la realidad era una sola. ¿Se aplicaba esto o no se aplicaba? ¿Ya? Entonces, estas son las características que tiene el positivismo, que es muy estricto. Pero, ¿qué pasa en la enfermería? Ya en estos mismos años, más o menos donde se está estableciendo la investigación, el positivismo y todo este auge científico, sobre todo para las carreras que son de áreas más duras, la química, física, la ciencia. Pero ¿qué pasa en la enfermería? ¿Qué nos pasó a nosotros como enfermera profesional? O en la profesionalización del cuidado, ¿qué pasó? Y ahí tenemos nuestra artista, que yo la amo mucho, a Florence Nightingale, una mujer, ya que yo creo que ustedes se saben la historia y no tengo por qué repetirla, de, de una buena estatus social, en donde ella se negó a ese estatus social para servir al otro, ¿ya? Entregando toda su vida al cuidado del otro. Y en este sentido a mí me parece interesante lo que hizo Florence, en que ella fue en esos tiempos donde la mujer no podía ser educada, no podía saber más, casi que las mujeres ni siquiera leían. El papá de ella igual fue revolucionario al establecer institutrices que le enseñaran ciencia, que le enseñaran física, matemática, lenguaje, arte y todo el asunto. Y era una de las pocas mujeres que sabía estadística en ese tiempo. Y siendo más encima mujer, enfermera, ella el único favor que tenía que era de clase alta. ¿Ya? Sin embargo, ella también renunció a ciertos aspectos por ir a cuidar al otro, vuelvo a repetirlo, ¿ya? Y en este caso, Florence ahí elaboró, se fue a la guerra de Crimea, que todos conocemos y que disminuyó la mortalidad en un 82%. Pero, ¿cómo estableció eso? ¿Cómo logró decir que era el 82% de muerte, disminución de muerte? Ella lo logró establecer porque en cierta forma aprendió lo que es el método científico. Aprendió a hacerse preguntas, establecer una hipótesis, comprobó la hipótesis en base a la experimentación. Y aquí donde ella escribe el libro Notas de Enfermería, que fue el primer libro que escribió Florence Nightingale, y el único que está traducido, y si ustedes lo pueden buscar está en la biblioteca, pero ahora no lo podemos buscar, así que espero que si lo encuentran por ahí lo puedan leer porque yo creo que quizás lo leyeron en primer año, donde ustedes y donde uno se da cuenta de la importancia de cosas, de cómo ella el conocimiento muchas veces vulgar lo llevó a conocimiento científico en base a la prueba. Y para dar validez a esto, porque ella era mujer, ¿ya? Enfermera, que cuidaba una labor que era muchas veces menospreciada, por lo tanto fue doblemente, en cierta forma, discriminada, ¿ya? O que podía ser discriminada. eh, Ella cómo se iba a validar a través del conocimiento. Y ella elaboró estos diagramas que ustedes ven ahí, que se llaman los diagramas de la rosa, que son súper conocidos en la enfermería por ella, ¿ya? Porque ella elaboró este diagrama viendo y diciendo que esto significaba aquello, lo otro significaba lo otro, y yo puedo disminuir las muertes aplicando esto, ¡pum! Método científico. Incluso Florence Nightingale sale en unos libros, no sé de qué año de enseñanza media o básica, de acá de Chile, pero libros de matemáticas, ni siquiera salen libros de ciencia. Por lo tanto, mientras tanto, la enfermería estaba estableciendo de todo este conocimiento, esta revolución del conocimiento a nivel mundial. Ella, en nuestra profesión, ya también lo estaba generando. Por lo tanto, desde que la profesión nació como profesión propiamente tal, en donde Flores estableció aspectos formales en la formación de enfermera, ya veníamos con esto, de formar profesionales con conocimiento y con conocimientos que podían ser verificados. Y es considerado una gran estadística, ¿ya? Así que tenemos ahí donde los galones con nuestras Flores. Así que nunca se olviden de ella, que mientras estaba el método científico circulando por el mundo,
había una mujer y que era enfermera y que era Florence. Bueno, ese era un entre paréntesis, viendo la línea de tiempo de donde pasó el positivismo, y mientras en ese mismo tiempo está el positivismo circulando, estaba nuestra Florence, ¿cierto? Pero después del positivismo, ya en los años más cercanos a nosotros, Karl Popper elaboró una teoría que se llamó pospositivismo. Y lo interesante de esta teoría es que este caballero decía de que la realidad es imperfecta. O sea, fue un arrebato así de conocimiento cuando escucharon a su primer discurso, o su primer, no sé si fue discurso paper, ahí tendría que buscarlo bien, eh, porque era totalmente distinto a lo que decía Comte. ¿Se acuerdan que Comte decía que la realidad es una sola? Y él dijo, no, pues, no es una sola, sino que es imperfecta. Y al ser imperfecta, eh, hay influencias en la objetividad, porque el investigador no puede tener solamente una mirada, el investigador es persona, por lo tanto, al ser persona, tiene distintas formas de ver un proceso, ¿ya? Y ahí donde él dice que el observador, en este caso, o el investigador, forma parte de ese fenómeno. Entonces, en cierta forma, el sujeto pasa a ser parte también del objeto. Y él también hace referencia a que es importante experimentar, pero no es la única forma. Se fijan que son totalmente, casi que era una aberración escuchar en esos tiempos a Karl Popper, pero sin embargo fue tomando bastante vuelo en el sentido de que abrir un poco más la investigación, porque él también dijo que las mediciones eran imperfectas. Entonces, totalmente revolucionario con el positivismo, pero sin embargo mantenía la idea de que era objetivo, de que era verificable, de que era sistemático, pero que todos estos conceptos eran lábiles, o sea, o eran imperfectos, en donde la experimentación sirve, pero no es la única, ¿cierto? Por lo tanto, en este sentido, Karl Popper fue uno de los que abrió la mentalidad en cuanto a la investigación dentro del paradigma cuantitativo. Y en este caso, con el pospositivismo ya de Karl Popper, el paradigma cuantitativo se fue abriendo a nuevas modalidades de investigación, no perdiendo la base, ya que tiene que ser verificable, que tiene que ser sistemático, ya metódico, que ocupa el método científico, no se pierde de base eso. Sin embargo, se va abriendo a distintas formas de investigar, ¿ya? Y ya por ahí, por el año 50, donde está el apogeo del paradigma cuantitativo, lo interesante es que en este tiempo ya se empiezan a publicar todos el nuevo conocimiento a través de revistas científicas. Entonces, y se relaciona mucho porque en 20 años más la enfermería, en este caso, empieza. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron en primer año las teorías? Y el boom de las teorías, ¿cuándo fue? En los años 70. ¿Por qué? Porque todos los 20 años antes la enfermería ya empezaron a investigar, ¿cierto? Pero no podían generar teoría. Entonces pasó todo este tiempo, estos 20 años, en donde ya las enfermeras comenzaron a investigar. Ese era un dato rosa, ¿ya? Y ya después en el 1960 se abre a tipos de diseño, ¿cierto? Diseño experimental, no experimental, que ahí lo van a ver bastante bien con la profesora Angélica en unas semanas más. Eh, y obviamente empieza el avance de la tecnología, porque antiguamente todo era hecho a mano o en alguna planilla, pero ya se empiezan a ver acá los paquetes estadísticos y también se empieza a ver el uso de los computadores, estos computadores gigantes que se crearon en los años 80, y también desde los 60 se empezaron a crear paquetes estadísticos para hacer los análisis, ¿ya? En el año 70 y 80, donde ya la enfermería estaba generando teorías, ¿cierto? Se comienza el concepto de validez en la investigación y ahí se empieza a clasificar la evidencia de A, B, 1, 2, no sé, y ustedes lo deben haber visto en bases para investigar, espero que se acuerden, ¿ya? Eh, pero ese es de otra historia, ¿ya? Pero en cierta forma, cómo fue avanzando la investigación cuantitativa, le estoy viendo acá un poco la línea de tiempo.
Y ya después, en el año 90, hay una consolidación de la medición a través de diferentes instrumentos, entonces ya se empezó a utilizar los instrumentos y la validación de esto. Y obviamente la computación, las tecnologías de la información abarcaron un montón o una gran cantidad de facilidades para poder generar conocimiento nuevo en base a la cuantificación de los fenómenos, ¿ya? Entonces fue en los años 90 como el boom en cierta forma tecnológico, donde se abrió muchas posibilidades para poder generar análisis y dar resultados con evidencia. Y bueno, y pasando ya desde todos estos conocimientos que empezamos, ¿no es cierto? Desde el conocimiento, ciencia, hablamos del método científico, de cómo llegamos al paradigma cuantitativo, la definición de paradigma, ¿cierto? Acabamos de ver hace un rato eh, el concepto de positivismo que se originó y que dio un origen también a la investigación cuantitativa y una base teórica para la investigación cuantitativa, y después cómo este fue también un poco cambiando con el positivismo, cómo evolucionó el paradigma cuantitativo a través de los años a lo que estamos ahora. Y para eso nosotros también tenemos que ver que no solamente la evolución, sino también el proceso ya de lo que es una investigación cuantitativa, ¿ya? Y ustedes pueden ver ahí en la diapositiva un diagrama en donde hay 5 fases, ¿ya? La primera fase es la fase conceptual, en donde yo genero la formulación y delimito el problema, ¿ya? Para eso yo tengo que revisar bibliografía porque en la investigación cuantitativa yo para generar una pregunta de investigación tengo que haber revisado bibliografía y esa bibliografía no me da respuesta a algún interrogante que yo tengo, entonces yo la investigo, ¿ya? En esta fase también se organiza el trabajo, se establece el marco conceptual. ¿A qué se refiere este? A todos los conceptos y el contexto, tanto teórico como empírico, que yo tengo del problema que quiero investigar o del fenómeno que quiero investigar, ¿ya? Y también acá se formulan las hipótesis. La segunda fase es la fase de planificación, en donde se establece el diseño de investigación que yo voy a tomar para realizar mi proyecto de investigación. Y en esta donde se establece la población, los criterios de inclusión, la muestra, qué instrumento voy a utilizar, qué aspectos éticos voy a tomar, si se puede o no investigar este problema. Y obviamente en esta fase yo tengo que realizar protocolo de investigación, que es el producto que ustedes van a tener en esta asignatura, ¿ya? Y en esta asignatura ustedes llegan a estas dos fases, fase de conceptual y la fase de planificación. La fase empírica se refiere a aquella fase en donde nosotros recolectamos la información para obtener los datos, ¿ya? Y esa la empezamos el próximo año, si Dios quiere, y todos los santos. A ustedes les va muy bien. Empezamos ya el próximo año a recolectar los datos en proyecto 1. ¿Se acuerdan cuando vimos ahí la orientación en la asignatura? ¿Ya? Y obviamente todos estos datos se preparan para su análisis. En la fase interpretativa es donde yo analizo los datos y veo el por qué se genera esta información y si me da o no respuesta a la pregunta de investigación. Y la fase de difusión y última fase siempre tiene que existir en una investigación y se tiene que planificar, siempre. ¿Por qué? Porque yo no puedo quedarme con un conocimiento para mí, ya ese conocimiento tiene que ser compartido, ya. Y uno a través de qué lo comparte, a través de la difusión, ya sea en un paper, ya sea en un póster, sea en un video, como ustedes lo van a hacer, ¿cierto? Pero tengo que compartir lo que yo encuentro, porque eso también valida a la profesión enfermera, ¿ya? Y en una de las últimas diapositivas, ya que vamos terminando, se encuentra una fase, un resumen en cuanto al proceso de investigación cuantitativa y empieza siempre con la selección y definición del tema que yo voy a investigar, que lo vamos a ver en la clase que sigue, con el planteamiento del problema. Obviamente, para yo fortalecer la pregunta que quiero hacer para ver si es
investigable o no investigable, tengo que revisar la literatura, tengo que hacer un análisis de la viabilidad y la justificación, o eso también se refiere al alcance que va a tener el estudio, establezco el diseño de investigación y en el diseño de investigación tengo que establecer la selección de la muestra y cómo se va a hacer en cierta forma todo el proceso investigativo. Posteriormente viene la recolección de datos, como dice ahí, análisis de datos y reporte de resultados, la última fase, ¿cierto? Que es la de difusión. Ustedes pueden encontrar distintos autores, ya hay muchos que tienen a agregar, no sé, planteamiento de la pregunta, después el problema, otros dicen que revisión de la literatura y marco conceptual, pero de cierta forma estos son los pasos a seguir para completar cada una de las fases que nosotros vivimos con anterioridad. Bueno, y ya casi terminando, yo les puse aquí esta diapositiva. ¿Por qué es necesario investigar en enfermería? Yo creo que ustedes las pregunten ahí en su casa, donde estén. Espero que estén en sus casas, que no salgan. Eh, ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos como enfermeras y enfermeros en formación de investigar? ¿Es bueno? ¿Es necesario? Quiero que se hagan ese cuestionamiento mientras pasamos a la otra. Espero que hayan pensado ya. Pero aquí van unas ideas, yo creo que quizás son más. Porque yo tengo que investigar como enfermero o enfermera, ¿ya? Una, para delimitar el saber disciplinar, ¿ya? Nosotros dice que somos una carrera que tenemos ciencia, profesión y disciplina. ¿Y por qué tenemos disciplina? Porque nosotros tenemos un conocimiento propio. ¿Y cuál es ese conocimiento propio? Es el cuidado, que es nuestro ser, es nuestro núcleo. Nosotros sin el cuidado no somos nada. Por lo tanto, si yo quiero establecer preguntas o delimitar el saber profesional, tengo que investigar. Porque como en este caso, por ejemplo, súper contextual ahora, en el caso del COVID-19, eh, ¿qué hace la enfermera en el proceso post-mortem de un paciente COVID? Yo me pregunto eso muchas veces porque no hay protocolos que lo expliquen, por lo menos acá en Chile. Le pregunto a muchas colegas de ellas, tenemos esa problemática actual de pacientes que fallecen por COVID. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría a nosotros? Que debemos cuidar el bien morir. Pero no tenemos conocimiento que avale ese cuidado post-mortem. Por lo tanto, el investigar sobre esto nos va a delimitar el saber que es propio, que es el cuidado. El segundo ítem, ¿por qué yo tengo que investigar en enfermería? ¿O por qué es necesario investigar en enfermería? Porque obviamente mejora los cuidados. O sea, si yo establezco y investigo de la necesidad, no sé, de las lesiones por presión, del origen o los factores que favorecen a la presencia de lesiones por presión, si yo investigo y hago una tesis sobre eso y con resultados que son objetivos, ¿cierto? Y lo presento al centro de salud con una serie de actividades para mejorar los cuidados, obviamente van a mejorar la satisfacción usuaria, van a mejorar los cuidados de las personas. Y lo que hizo Florence a través de la verificación de sus resultados validó la profesión. Y por eso reconocida como la madre de la enfermería moderna. No porque fuera la hija de Don Nightingale, no porque fuera enfermera, no. Ella fue reconocida porque escribió sobre lo que hizo. Validó todo lo que ella hizo a través de la investigación. Y obviamente investigar es necesario en enfermería porque mejora la práctica. Todo este conocimiento, muchas veces que yo le hablaba antes, este conocimiento vulgar que uno tiene de la agüita de no sé qué, muchas veces eso de verdad puede ser un conocimiento científico si yo lo compruebo. Está científicamente comprobado que hay ciertas hierbas medicinales que, por ejemplo, el llantén, que sirve para la curación de heridas, ¿ya? Y que son más encima antimicóticos, pero no hay investigaciones o enfermeras que investiguen de eso. O la miel. Hay un apósito de miel que se creó hace
muy poco tiempo atrás, yo diría unos 7 años atrás, o 10 años quizás, y la precursora de este apósito con miel fue una enfermera. La creadora del alcohol gel fue una enfermera, pero aquella que vio una necesidad, un problema. Entonces, como este problema lo vio, dijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Experimentó. Volvió a experimentar, por lo tanto verificó. Y al verificar se transformó en algo práctico. Por ejemplo, el alcohol gel o el apósito de miel. ¿Se fijan? Por lo tanto, la necesidad para investigar en enfermería eh, es mejorar el ser. O sea, mi bien mayor siempre tenemos que tener claro que es el cuidado del otro. Si yo quiero cuidar al otro con calidad, tengo que tener conocimiento y que ese conocimiento sea con evidencia. Yo no puedo decir, oye, le voy a curar con azúcar la herida, un ejemplo. No puedo decir eso porque no está verificado, no está estudiado que el azúcar cure las heridas, independientemente y a lo mejor lo hacían en la antigüedad, no sé qué, pero no está probado eso. Por lo tanto, es necesario investigar y muy necesario investigar, sobre todo en estos tiempos. O sea, este año es el año de las enfermeras, el año 2020. Las enfermeras, la OMS lo ha nombrado el año de la Enfermería Nacional, Nursignao, todo lo que nosotros sabemos. Ahora con el COVID hemos sido reconocidos como un personal prioritario en la salud de las personas. Pero ¿qué estamos haciendo en la investigación? ¿Nos damos cuenta? ¿Validamos eso? El uso de la mascarilla en el COVID, sobre todo ahora. Si tuviéramos enfermeras que investigaran eso, o si nosotros mismos investigáramos eso, les aseguro que seríamos una segunda Florence Nightingale. Así que yo los llamo a eso, ¿ya? A que proyectar en ustedes la necesidad de investigar, eh, el ímpetu de ser curioso, ¿ya? De buscar respuestas a preguntas que ustedes se hagan de la cotidianidad del cuidado para poder dar respuesta. Y así mejorar y visibilizar a la enfermería. Bueno, ahora estamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado la clase. Espero que esto haya sido una aliciente para que ustedes puedan animarse con la investigación y en este ramo la investigación cuantitativa, porque es necesario para la enfermería y como les vuelvo a decir, para mejorar nuestros cuidados, para validarnos y para mejorar la praxis. Así que nos vemos en la próxima clase.